Aquest acte ha estat organitzat per la doctora Lupe Romero, coordinadora de grau de traducció, i per la doctora Marta Arumí, coordinadora del màster universitari d'interpretació de conferències. Moltes gràcies a les dues per aquesta iniciativa i, per suposat, moltes gràcies i especials gràcies a la doctora Carme Toledano, que ha acceptat venir aquí a comentar, a fer la conferència de la necessitat d'interpretar com perspectiva de gènere a víctimes de violència masclista. Jo soc la representant de polítiques d'igualtat d'aquesta facultat i per això també soc la presidenta de la Comissió d'Igualtat. Això demostra el compromís d'aquesta facultat amb la igualtat de gènere en aquest cas. I per això a mi vull compartir amb vosaltres, amb tots vosaltres, que no és un dia que m'agrada recordar i que només volia desitjar-vos una vida lliure de tot tipus de violències. Moltes gràcies per la vostra assistència. Benvingudes, benvinguts. La veritat és que estic molt contenta de tornar a fer les activitats presencials i, a més, amb aquesta assistència de públic. Me n'alegro molt que sigui un tema molt important per totes nosaltres i tots nosaltres. Vull agrair també la presència de les meves companyes, aclarir només que no soc la coordinadora de la titulació, que és la Pilar Cid del grau, sinó la coordinadora de les activitats de gènere. No, que jo no ho soc, que és la Pilar Cid. I en pensar en aquesta activitat, en el dia de la commemoració del dia de l'eliminació de les violències masclistes, vam pensar, sobretot en el nostre àmbit professional, portar una experta amb el tema de la interpretació en contextos de violència masclista, un tema tan important i tan sagnant. Sobretot perquè, a més, afecta també a una part de les dones, que són les dones migrants, que tenen diferents tipus de complexitat. No voldré ocupar massa temps perquè vull que tingui tota l'estona per parlar la doctora Carme Toledano, però només donaré unes quantes dades sobre la violència de gènere envers aquestes dones migrades i uns apunts sobre això que deia de la complexitat i també de la necessitat del seu abordatge específic. De fet, tot i que la violència que pateixen les dones migrades a l'estat espanyol no difereix gaire, diguéssim, de les nacionals, sí que hi ha factors i contextos específics dels processos migratoris que fan que aquestes dones estiguin en una situació de major vulnerabilitat i indefensió davant de la violència. En els informes sobre la violència de gènere que l'Institut de la Dona des del 1999 i també altres institucions fan i recullen les dades i els números, s'adverteix un augment creixent de la violència de gènere en dones migrades a l'estat espanyol. Les xifres indiquen que la proporció de dones estrangeres víctimes de violència de gènere suposa una sobrerepresentació si comparem el nombre de dones estrangeres al territori espanyol respecte al nombre de dones nascudes a l'estat. És a dir, tot i que sigui una quantitat inferior, comparativament és molt superior. De fet, segons l'informe Tirar del Hilo, publicat a juny d'aquest mateix any, 2021, a Espanya, 5 de cada milió d'espanyoles moren a mans de les seves parelles. Si les comparem amb les dones estrangeres, són 29 dones estrangeres per cada milió. De fet, la comparativa és bastant reveladora. De fet, la Lucy Polo, que és representant de Red Latina, una de les entitats que ha fet aquest informe, assenyala l'augment que es veu aquest mateix any 2021, on el 45% de les dones assassinades han estat migrants. Són diversos els factors socials que fan que les dones migrades trobin dificultats afegides per poder escapar a la violència. Per una banda,
la inseguretat de la seva situació personal, la manca de xarxes de suport, a l'estar en un territori estrany, la dependència econòmica moltes vegades de l'agressor, les barreres lingüístiques, o la percepció de les institucions públiques més com a amenaça que com a font de protecció són alguns d'aquests factors socials que es fan que es revictimitzin. De fet, aquest mateix informe assenyala també que amb massa freqüència aquestes dones reben un tracte racista i classista des de les institucions i no acudeixen als serveis socials per por de perdre els seus fills i filles, ja que se'ls ofereix donar-los en adopció davant la precarietat i la manca d'ajudes. El racisme i classisme del sistema està present també en aquests agents i professionals. Tot i que hi ha protocols d'actuació, evidentment s'han de millorar a la institució, perquè de vegades poden acabar, ja normalment a moltes víctimes de violència no se les reconeix la violència o es fa una anàlisi dient que se l'han buscat elles o que estan en aquesta situació, doncs aquest informe recull testimonis on dones migrants, de part, diguéssim, de les institucions o dels agents professionals, les han fet sentir com ser responsables de la violència o de voler treure profit de la situació. A més de ser dona, si ets migrant, sempre estàs sota sospita, per part, diguéssim, d'algunes persones. Volia acabar només amb aquesta frase d'aquest informe, que és important, que no són dones vulnerables, són dones vulnerabilitzades pel sistema. I des d'aquest punt de vista, l'abordatge, diguéssim, de la interpretació requereix aquesta perspectiva de gènere que la doctora Carme Toledano, després de presentar-la a la meva companya, ens oferirà avui. Moltes gràcies. Bé, jo seré molt breu, només us haig de dir dues cosetes. Primera, que estem molt contentes d'haver coorganitzat aquest acte des del MUIC, perquè està bé aquests espais que ens permeten sortir una mica del nostre registre de la interpretació de conferències i mirar més enllà en altres formes d'interpretació que tenen aquesta dimensió més social. Jo només volia recordar que fa uns anys, i això és una de les coses que ens vincula amb la doctora Toledano i algunes altres també, però que fa uns anys des d'aquí, des d'aquest departament, unes quantes investigadores van participar en un projecte europeu que es va dir SOSVICS, que va crear, un dels objectius d'aquest projecte va ser la formació d'intèrprets que poguessin treballar en contextos de violència de gènere i també la conscienciació i la formació de tots aquells agents i professionals dels serveis públics que han de treballar amb intèrprets en el context de violència de gènere. I d'aquí em van sortir uns materials que els he portat perquè, tot i que ja tenen uns anys, continuen estant molt vigents. I són uns materials que podeu trobar a la web d'aquest projecte i n'hi ha un que és una formació específica per intèrprets. A part dels dos manuals, un per intèrprets i un per funcionaris, agents dels serveis públics, hi ha tota una web de formació per intèrprets que penso que com a estudiants us pot anar molt bé i us pot ajudar en moments de la vostra futura vida professional també. I una de les artífex d'aquell projecte va ser la doctora Carmen Toledano. Jo crec que és la persona que a l'estat espanyol va començar fa molts anys a plantejar-se tota la relació que existia entre violència de gènere i interpretació, entre gènere i interpretació. Després va sorgir aquell projecte. La doctora Carmen Toledano és professora del Departament de Filologia Anglesa de la Universitat de la Laguna, en aquests moments és directora d'aquest departament. Des de fa molts anys també és directora del màster d'interpretació de conferències de la mateixa Universitat de la Laguna i sempre ha compaginat els seus dos interessos, el de la interpretació de conferències amb l'altre interès, que és el de la interpretació en els serveis públics i en aquest cas concretament en violència de gènere. Ha treballat molt en aquest aspecte en la comunitat canària, que és on està ubicada,
I podeu trobar també totes les seves publicacions diverses que ha fet sobre aquesta temàtica. Agrair-li que sigui avui aquí entre nosaltres, que sempre ens fa molt contentes, i donar-li la paraula. Comienzo entonces, sí. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un enorme placer tener la ocasión de venir a la Universidad Autónoma de Barcelona y encontrarme con una audiencia tan numerosa, presencial, hacía ya bastante tiempo. Por supuesto, quiero dar las gracias a las profesoras, a la profesora Marta Arumí y a la profesora Lupe Romero por esta invitación, sobre todo en como un acto vinculado a la celebración del Día de Lucha contra la Violencia Machista. Quisiera dar las gracias también al equipo de intérpretes que han tenido la amabilidad de trabajar e interpretarme las intervenciones interesantes, intervenciones y presentación que hemos podido escuchar. Gracias. Me siento privilegiada además de haber sido la única persona con los cascos puestos. Puedo valorar así que ha estado francamente bien. Bueno, como comentaban mis compañeras, en esta charla me gustaría, dado que el ámbito ha sido uno de los ámbitos de trabajo a los que he dedicado mi investigación en los últimos años, a la formación y especialización, capacitación de intérpretes para trabajar con víctimas de violencia de género. Y el objetivo de la charla de hoy es centrarme en concreto en la importancia que tiene la adquisición de la perspectiva de género o trabajar con perspectiva de género cuando se interpreta a mujeres víctimas de violencia de género. Bien. ¿Cuánto tiempo tengo al final? Vale, de acuerdo. Perfecto, bueno, entonces hay algunas partes que saltar. Para comenzar quisiera recordar la definición de violencia de género que está recogida en la Declaración de Naciones Unidas sobre Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Es una definición del 93. En esa definición se utiliza el término de violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia machista, para referirse a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o la vida privada. Como ya se puede leer en la primera línea de esta definición, la violencia de género es la violencia que se ejerce, en concreto que ejercen los hombres sobre las mujeres, por el hecho de ser mujer, por su condición de mujer. El origen de esta violencia está en la cultura patriarcal, que ha perpetuado unos patrones de dominación y de discriminación hacia la mujer, basados en una supuesta superioridad, ¿no? Precisamente es esa situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres, la que se encuentra en la base del maltrato, de esa violencia de género, que además está justificada por estereotipos o mitos que están muy arraigados en la sociedad. Esta violencia presenta numerosas facetas, como se puede ver también en la definición, que van desde la discriminación, el menosprecio, la agresión física, psicológica o el asesinato. Y se produce en diferentes ámbitos públicos y privados, familiar, laboral, formativo, adquiriendo especial dramatismo en el ámbito de la pareja, en el ámbito doméstico, ¿no? En el que es el quizá más visible, ¿no? Que más visibiliza los medios de comunicación, en el que anualmente pues, son asesinadas a manos de sus parejas o exparejas decenas, cientos de mujeres en todos los países del mundo. Se trata,
esta información que acabo de decir viene recogida también en estos fragmentos extraídos de la Conferencia Mundial sobre la Mujer del 95. La violencia de género es un problema de carácter universal. El 20% de la población sufre algún tipo de violencia. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, publicados en este caso el pasado mes de marzo, 736 millones de mujeres, una de cada 3, a lo largo de su vida sufren violencia física o sexual. Esta infligida por su pareja, dentro de la pareja o fuera de la pareja. Y este número es un número que lamentablemente se ha mantenido estable en la última década. Esta violencia, como pueden ver ahí en las cifras, empieza pronto. Una de cada 4 mujeres que tienen entre 15 y 24 años y que han estado ya en una relación han sufrido violencia por parte de su pareja cuando llegan a los 25 años. El 6%, además, de las mujeres denuncia haber sido atacada sexualmente por alguien. Y eso es solamente la parte que se visibiliza, porque uno de los problemas fundamentales de este tipo de violencia es que sigue quedando en muchos países en el ámbito privado. No me voy a detener con estas cifras en las que hago referencia porque ya Lupe, la doctora Romero, ha dado información sobre el número de víctimas de femicidios en España, ¿no? Vinculados y relacionados con las mujeres extranjeras. Porque en los últimos 50 años hemos visto grandes avances en materia de justicia social, porque son muchos los países que han implementado medidas, servicios, prestaciones en materia de prevención, en materia de protección y recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género. Pero, sin embargo, para muchas mujeres, mujeres extranjeras, mujeres inmigrantes, que sufren este tipo de violencia, estos recursos son inalcanzables, pueden ser restringidos, incluso inalcanzables. Y debido, fundamentalmente, o en una razón importante, es el desconocimiento de la lengua o un conocimiento limitado de la lengua de la comunidad en la que se encuentran. Y aquí tenemos esas cifras que mencionaba. Quiero prestar atención no solamente a las denuncias, en las que, como podemos ver, según datos del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias de violencia de género son muy inferiores en el caso de mujeres extranjeras. Tenemos el 66,97% y el 33,0% de las mujeres extranjeras que denuncian. Pero también es importante y se ve esa relación cuando miramos las cifras de renuncias de mujeres que se acogen a la dispensa de la obligación de declarar como testigo. Nos encontramos que un 9,48% de mujeres españolas son las que renuncian frente al 11,80%. Ya comentaba Lupe la sobrerepresentación de la violencia de género en este colectivo. Tengan en cuenta que las mujeres extranjeras son un 9,5% de la población femenina en España, para que se hagan una idea de la dimensión, ¿no?, del problema. Hay una serie de factores que son factores agravantes y que como han comentado, no las hacen más vulnerables, sino que las vulnerabilizan. ¿Por qué las vulnerabilizan? Porque el Estado, las instituciones públicas no aportan, no proponen las medidas necesarias para que esto no sea así. Dentro de algunas de ellas, que ya han sido también mencionadas, está la situación administrativa de la mujer y de su pareja, es decir, el proyecto migratorio que estas mujeres tienen, especialmente grave si se trata de mujeres en una situación de irregularidad. Luego es importante también tener en cuenta su realidad psicosocial, el desarraigo familiar y social que genera una situación de aislamiento mayor.
Luego también los valores culturales y la mentalidad que sigue en muchos casos basándose en patrones del país de partida. Asimismo, el desconocimiento de sus derechos y servicios existentes, porque es difícil acceder. No existe ahora mismo una implementación de medidas que haga efectiva la difusión de estos servicios a estos colectivos, y luego, en muchos casos, también la barrera del idioma, el desconocimiento de la lengua o un conocimiento muy limitado. Si bien por los datos que contamos ahora mismo no podemos deducir una relación directa entre el desconocimiento de la lengua y la retirada de la denuncia, por ejemplo, o el sufrimiento de violencia, es obvio que tiene que haber una vinculación. Es obvio que la lógica nos dice que hay una relación bastante clara en la posibilidad que estas mujeres tienen de acceder a todos los recursos para poder salir de la violencia. En estos casos, obviamente, para estas mujeres, como se puede ver en esta cita de Huelgos, por el perfil del alumnado, me dije que todo el mundo hablaba inglés, entendía el inglés. Vale. La existencia de medidas de asistencia lingüística, que pueden ser desde la traducción de información, de derechos, de documentos en cada uno de los servicios y fases de intervención, a la presencia de intérpretes, ¿no?, resulta imprescindible, y no solamente para acceder a los servicios, ¿no?, para acercar estos servicios a las mujeres extranjeras, sino para asegurar que la atención sea efectiva, para garantizar su asistencia y protección por parte del equipo de profesionales que contribuyen y que trabajan para generar y producir, generar ese empoderamiento necesario en las mujeres para salir de la violencia, para visibilizar y salir de la violencia. Bien, lamentablemente, tal y como muestran muchos estudios llevados a cabo sobre la prestación de servicios de asistencia lingüística a las mujeres, muchos de ellos realizados dentro del marco del proyecto SOSVIX, que ya ha sido presentado, podemos afirmar, también pasa en otros ámbitos de los servicios públicos, que la asistencia se presta de manera irregular, improvisada, incluso en contextos como el contexto judicial, en el que la legislación obliga a la presencia de intérpretes con formación en las diferentes fases del proceso penal. Además, hay que añadir que cuando esta asistencia se presta, también es una asistencia que no es profesionalizada, y las personas que la prestan no cuentan con la capacitación específica para trabajar con víctimas de violencia de género. En muchos casos, no solamente no tienen formación en interpretación para los servicios públicos, dado que esta interpretación se consideraría un subtipo, ¿no?, dentro del paraguas general de los servicios públicos, sino que además no cuentan con la capacitación específica y necesaria que requiere la atención y la intervención con víctimas. Existe, si voy muy rápido y tienen alguna duda o cualquier cosa, desde luego levanten la mano, no hay ningún problema en interrumpirme, ¿de acuerdo? Voy un poco rápido porque quiero llegar a la parte final, que es, o sea, la mitad que es la parte, desde mi punto de vista, que puede aportar más, ¿no?, a esta sesión. Existen muchos ordenamientos legales que protegen en materia de violencia de género, ¿no?, y que abarcan tres cuestiones generales: la lucha contra la violencia de género y el establecimiento de medidas. También tratan la atención a grupos que se consideran más vulnerables y, por otro lado, la especialización del equipo de profesionales que trabaja con estas mujeres, ¿no? Aquí he incluido una lista sin ánimo de ser ni muchísimo menos exhaustiva, ¿no?, de textos que de alguna manera instan a los diferentes países a proteger los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos de estas, en consonancia siempre con el principio de no discriminación
y a desarrollar políticas y planes que ayuden a realizar estos derechos, ¿no? Dentro de estos documentos también muchos de ellos recogen la especial atención que debe ser prestada a colectivos con necesidades específicas, ¿no? Por motivos diversos, que pueden ser edad, religión, origen, etcétera, y que se encuentran en esa situación de mayor desventaja o vulnerabilidad. Este sería el caso de las mujeres extranjeras. Bien, pero también existe, encontramos en estos documentos el compromiso sobre la especialización y la formación en perspectiva de género de los equipos de profesionales que trabajan en la atención y protección de estas mujeres. Se considera la especialización como un elemento clave. Bien, uno de ellos es el documento, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del Consejo de Europa, que compromete a los Estados a contribuir a eliminar el sustrato de la discriminación por motivos de género, los prejuicios y estereotipos discriminatorios sobre los roles y las actitudes de hombres y mujeres. También la Convención de Estambul apunta a la necesidad de fomentar la especialización de colectivos profesionales que intervienen en ese proceso de información, atención y protección, y la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de delito. En este artículo 61 que pueden leer se hace referencia a la casi obligación, digamos, ¿no? Deben poder acceder a una formación adecuada, tanto inicial como permanente, a un nivel acorde con su contacto con las víctimas, a fin de estar en condiciones de poder identificar a las víctimas y determinar sus necesidades y ocuparse de ellas con respeto, profesionalidad y empatía, de una manera no discriminatoria. Para ello, obviamente, la perspectiva de género es necesaria. Incluye también este artículo la formación para las fuerzas de policía, personal judicial, incluyendo también letrados, letradas, fiscales, jueces y juezas y otros profesionales. Y aquí entramos la parte de interpretación. Dice, profesionales que proporcionen apoyo a las víctimas o los servicios de justicia reparadora. Al final dice, cuando proceda, esta formación debe tener en cuenta la perspectiva de género. Asimismo, esta necesidad de formación en perspectiva aparece en la Ley Orgánica 1 del 2004, las medidas de protección integral contra la violencia de género, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento Español el 28 de diciembre del 2004 y que habla de fomentar la especialización de colectivos profesionales que intervienen lo mismo en este proceso. Bien, es evidente que, como hemos podido observar a partir de las investigaciones realizadas, muchas de ellas en el contexto del proyecto, el único elemento de la cadena de atención e intervención con víctimas de violencia de género cuando éstas no hablan la lengua de la comunidad en la que se encuentra, el único elemento de intervención que no cuenta con ningún tipo de capacitación es la persona que desempeña las labores de interpretación, que interpreta, que proporciona asistencia lingüística. Como ustedes se pueden imaginar, esto supone el peligro, conlleva el peligro de tirar por tierra todos esos esfuerzos de intervención y de formación de las diferentes personas que participan en su atención. Desconocen totalmente los protocolos de actuación, por qué se dice lo que se dice, cuándo se dice. Es un riesgo que supone la no atención en igualdad de condiciones de estas mujeres. Bien, ¿por qué la interpretación en contextos de violencia de género requiere una especialización, una formación adicional, aparte de
dominar las competencias propias de la interpretación de los servicios públicos, competencias de carácter comunicativo, de transferencia, dominio de técnicas, etc. En primer lugar, y una de las características de la intervención con víctimas de violencia de género es el carácter multidisciplinar de esta atención. Las personas que interpretan a mujeres víctimas de violencia de género trabajan en 3 ámbitos, que son los ámbitos de intervención: el ámbito judicial y policial, el ámbito psicosocial y el ámbito sanitario. Para poder interpretar correctamente, con unas garantías de calidad, es necesario que estas personas tengan conocimiento del funcionamiento de los servicios, de los recursos, la diferente interrelación que existen entre ellos, los protocolos de actuación, los objetivos de cada una de las situaciones comunicativas de los agentes y las agentes que intervienen, por qué dicen qué y cómo lo dicen. Esa información es fundamental. Si no, como digo, puede llevar al traste con el objetivo de la intervención. Otro aspecto, otro elemento que caracteriza la interpretación en contextos de violencia de género y que exige una capacitación específica es el componente emocional de los encuentros. La violencia sufrida genera un estado emocional en la mujer en el que se entremezclan sentimientos de miedo, sentimientos de desconfianza, sentimientos de vergüenza, sentimientos de arrepentimiento, que condicionan mucho los encuentros comunicativos, que condicionan también la percepción que tiene de la realidad, que condicionan la relación que establece con el equipo de profesionales, condicionan su relato y condicionan no solamente el contenido de su relato, sino la manera de relatarlo, cómo lo expresan. Silencios, vacilaciones, contradicciones, ideas inconexas, uso vulgar del lenguaje, son algunos de los rasgos que pueden representar un reto, tanto para la comprensión, pero sobre todo para la reformulación del mensaje para quien interpreta, y que sin embargo requieren la máxima precisión en estos contextos. El análisis de los testimonios de las víctimas entrevistadas dentro del proyecto ponía de manifiesto que las personas que les interpretaban, que les prestaban asistencia lingüística, ellas, al tener un cierto conocimiento de la lengua del encuentro, ¿no? Percibían la edición de esa información, sobre todo cómo algunos elementos se omitían o se suavizaban. La causa puede ser diversa y lo veremos a continuación, pero obviamente una persona con una formación y una capacitación sería totalmente consciente de la relevancia de la precisión en esas situaciones. Por otro lado, aparte de esa carga emocional del estado en sí, de la mujer, ¿no? Es importante también tener en cuenta la dureza de las experiencias que se relatan. Y esto puede ser una carga anímica difícil de llevar para la persona que interpreta y que le dificulta o incluso le puede llevar a impedir llevar a cabo su trabajo correctamente. Y puede llegar a afectar su salud. Es necesario en ese sentido también que cuente con herramientas que le permitan gestionar la situación emocional, ¿no? Tanto a través de la formación como sería aconsejable también con apoyo externo. Bien, y el otro elemento clave, específico, en este caso, y necesario de la capacitación de las personas que interpretan en contextos de violencia de género es la formación en perspectiva de género, poder trabajar con perspectiva de género, interpretar con perspectiva de género. A ver, hay que tener en cuenta que uno de los objetivos fundamentales de la atención e intervención con las víctimas es proporcionarles
las herramientas para conseguir su empoderamiento, con el fin de salir de la situación de violencia en la que se encuentran y propiciar su recuperación, como aparece recogido en Naciones Unidas. El empoderamiento de la mujer es, y leo la cita textual de López Méndez, el proceso mediante el cual las mujeres ganan confianza, la confianza, los recursos y la fuerza necesaria para enfrentar las condiciones de desigualdad que les afectan y cambiar su posición en las relaciones de género, y ello tanto en el Estado como en el mercado, la comunidad o el hogar. Como se dan cuenta, se trata de una definición de empoderamiento de la mujer en términos generales en la sociedad. El empoderamiento en el caso de una mujer víctima de violencia de género hace referencia al proceso interior, el camino personal y único que le permite adquirir la autonomía y la agencia de tomar sus propias decisiones. Las organizaciones, los servicios que se ponen a su disposición pueden facilitar y contribuir a ese proceso. Le pueden proporcionar información, asesoramiento, apoyo, medios, acompañamientos, pero la decisión de enfrentar el problema debe ser propia y es personal y depende de muchas dimensiones. Tiene que ser ella la que tome el control de su vida, la que que la mujer controle su propia vida y sus decisiones es, digamos, el objetivo fundamental de la intervención, y es la única manera en la que ella, si lo adquiere, podrá seguir adelante en el proceso y salir de la situación de violencia en la que se encuentra. Como se pueden imaginar, cuando una mujer no habla la lengua de la comunidad en la que estos recursos y estos servicios se le están prestando, el papel de la persona que interpreta es fundamental, es una herramienta imprescindible. No solamente para restablecer un derecho de la víctima, como lo es siempre que se presta un servicio de interpretación en el ámbito de los servicios públicos, se está restableciendo una serie de derechos, de información, sino fundamentalmente como ese recurso para poder revertir su condición a través del empoderamiento. Es un papel importantísimo que exige el reconocimiento por parte de la persona que interpreta como un agente clave en el proceso de intervención y que le obliga a intervenir y actuar desde perspectiva de género y con un compromiso ético. Por tanto, este papel, esta responsabilidad, de alguna manera condiciona, como decía, seguro que muchas personas aquí presentes conocen a la investigadora Claudia Angelelli, una investigadora argentina. Ella cuestionaba la carencia de agencia y la invisibilidad como un principio básico de los modelos de actuación. Cuestionaba que realmente la persona que interpretara no tuviera su intervención, no influyera en el resultado de esa intervención. Ese ideal de invisibilidad. Entonces, dado que no es así, es necesario que que las personas que interpreten asuman esa responsabilidad y asuman la capacitación y la formación necesaria para llevarla a cabo. Para interpretar con perspectiva de género, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo adquirimos esa perspectiva de género? ¿Cómo vamos a interpretar con perspectiva de género? Son necesarias dos cuestiones generales. La primera es la sensibilización y el posicionamiento.
¿A qué me refiero con sensibilización y posicionamiento? La violencia de género contra las mujeres es fruto del sistema patriarcal y del sistema sociocultural del género, que lo hemos mencionado anteriormente. La sensibilización consiste en adquirir conciencia de género, en comprender que la violencia es eso. Actuar desde una perspectiva de género en cualquier ámbito requiere comprender el concepto de género y las relaciones de desigualdad que están en su base y que se generan en esta sociedad, que es una sociedad patriarcal, y entender que la situación de violencia no es el resultado de un comportamiento particular, aislado y que se justifique por motivos diversos. Ignorar estos condicionantes de género a la hora de intervenir con víctimas puede equivocar la intervención, puede revictimizar a la mujer y desenfocar los objetivos del trabajo. En el caso de las personas que interpretan, puede derivar en muchas ocasiones a la hora de interpretar a estas mujeres en actitudes que normalizan, que justifican o que relativizan la violencia, desenfocando así su actuación. Ese comportamiento, cuando no se tiene conciencia de género, lo único que hace, el resultado que tiene es una revictimización de la mujer. Esa sensibilización y conciencia de género exige también un posicionamiento. La mediación comunicativa con víctimas de violencia requiere un posicionamiento no solo ante la violencia en sí, ante el acto violento cuyo resultado es lo que en ese momento nosotras estamos interpretando, sino ante el orden de cosas que la sustenta. Un orden de cosas que puede ser culturalmente compartido en una determinada comunidad y asentado en su lenguaje. En el caso, en muchas ocasiones, en el que la persona que realiza la interpretación pertenece a la misma comunidad, comparte con esa mujer ese origen, esos patrones culturales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que intervenir con mujeres víctimas de violencia de género exige una neutralidad técnica, pero no admite nunca una neutralidad moral. Ante la neutralidad defendida de manera casi unánime en los códigos deontológicos que regulan la práctica profesional de la intérprete, consideramos pertinente distinguir, como hace Inmaculada Romero, con respecto a la intervención psicosocial, entre lo que denominamos neutralidad técnica y una neutralidad moral, un posicionamiento en contra de la violencia y el orden de cosas que la sustenta. La interpretación exige neutralidad técnica que solo se puede alcanzar cuando no hay neutralidad moral. Vamos a leer la cita de Inmaculada Romero. La neutralidad técnica del terapeuta o la terapeuta no es lo mismo que la neutralidad moral. Trabajar con personas victimizadas exige que se tenga una actitud moral de compromiso. Es necesario tomar una postura de solidaridad con la víctima, lo que no supone una idea simplista de que ésta no puede hacer nada malo o equivocado, sino que exige el entendimiento de la injusticia esencial de la experiencia traumática y la necesidad de devolver a la víctima alguna sensación de justicia. Y a esto contribuye el claro posicionamiento del profesional o la profesional contra la violencia. Por tanto, la violencia de género no está justificada en ningún caso y nunca puede entenderse como consecuencia de un comportamiento irracional. Me gustaría leerles a continuación el fragmento de un testimonio de una mujer, de las entrevistas que se realizaron a las mujeres víctimas de violencia de género, una superviviente marroquí, en la que relata el comportamiento, en este caso, del intérprete. Es que es verdad, el intérprete que estuvo cuando hubo el juicio rápido, a los 3 días de poner yo la denuncia, el intérprete, que era el chico marroquí, claro, a mí no me tuvo que explicar nada porque lo entendía perfectamente, pero un momento que me dijo él a mí,
que volviera con él, que intentara arreglar las cosas por las niñas. En el juicio y ya cuando estábamos fuera, y eso a él no la llamaron en ningún momento, pero claro, él estaba ahí fuera y bueno, se acercó a mí y me dice, perdona, pero no sé, yo veo que es mejor que intentaran arreglar las cosas, porque claro, el chico es marroquí, claro, es cuestión de mentalidad, tú tienes que aguantar y ya está. Como pueden ver, en esta declaración, esta intervención contraviene totalmente la neutralidad técnica y favorece desde unos determinados valores que normalizan, la violencia, puede tirar por tierra toda una labor del equipo de profesionales que han trabajado en el proceso de empoderamiento de esas mujeres y que la han llevado hasta el momento de denuncia. Bien, otro aspecto fundamental a la hora de poder actuar, de adquirir la competencia necesaria para actuar con perspectiva de género, es lo que hemos denominado capacitación actitudinal, utilizando un término que se utiliza también en psicología. El cuestionamiento personal. La neutralidad que exige una capacitación actitudinal de la intérprete, que permita garantizar una actuación desde una perspectiva de género, cuestionando la propia posición de la persona que interpreta. Trabajar en el área de la violencia de género contra las mujeres nos exige tomar conciencia tanto a nivel personal como profesional de nuestra propia asunción de estereotipos y prejuicios sexistas, los valores, actitudes y educación que hemos interiorizado, muchos comportamientos y expectativas en función de la asignación e identidad de género. Los mitos y estereotipos en relación con la consideración de la mujer, su maltrato, influyen muchísimo en la actitud de las personas, en gran medida porque están arraigados en el lenguaje, por lo que es importante aprender a identificarlos. Lo más importante para llevar a cabo un cambio es empezar por reconocer e empezar por identificar. Entender la representación de esas mujeres en el discurso y ver lo que movilizan a la hora en nuestro comportamiento, en nuestra opinión, en nuestro sentir, cuando intervenimos en situaciones de mediación. Y que obviamente exceden siempre, son conflictivas y exceden siempre el ámbito de lo personal. No debemos olvidar que es un delito, es un crimen, ¿no? Que como nos dice la investigadora que ya dio, esta mujer fue la mujer que describió el ciclo de la violencia que muchas personas posiblemente aquí conozcan, de los diferentes estados de ánimo por los que pasa una mujer, ¿no? Durante todo el proceso y que conllevan la mayor dificultad al final a la hora de denunciarlo, ¿no? Que llega a asumir y a normalizar, cómo llega a normalizar unos patrones de violencia. El hecho de que sea un delito que esté sustentado, ¿no? En unos valores culturales y sociales y en unos mitos es lo que hace que sea también importante la capacidad que tengamos de autoevaluarnos, de poder reconocer cuáles son las reacciones, ¿verdad? Cuáles son nuestros propios estereotipos a la hora de intervenir. Hay un fragmento al final de la diapositiva también de las mujeres entrevistadas en el proyecto, en el que comenta una víctima. Dice que se acercó a ella y él le dijo que era su intérprete y que le dijo que, bueno, que qué pasa que le preguntó que qué pasaba con su marido, que si ya no quiere seguir con él. Realmente hay una interpretación estereotipada totalmente de la decisión de la mujer a la hora de denunciar y de que eso forma parte
realmente de lo que es una relación normal, ¿no? Bien, es obvio que solamente desde la ingenuidad de un concepto de interpretación como un ejercicio meramente instrumental e invisible se puede plantear la carencia de agencia y la invisibilidad como principios básicos del modelo de actuación de la persona que interpreta. La práctica de la interpretación requiere por parte de quien lleva a cabo esta tarea, al igual que el resto del equipo de profesionales que intervienen, la autoevaluación de sus ideas, creencias y opiniones al respecto de la violencia de género, que le van a permitir reconocer prejuicios que pueden impedir una actuación con los estándares de neutralidad técnica y objetividad que son necesarios. Solo así se puede asegurar una actuación desde el máximo respeto y comprensión posible, que no culpabilice a la mujer de su situación, no la revictimice ni justifique culturalmente la violencia. Bien, finalmente, el último aspecto que contribuye a esa capacitación actitudinal es el manejo de las reacciones afectivas. Esta difícil tarea, que es la de darle voz a las que carecen de ellas, sin hablar por ellas, que es lo que tienen que hacer las personas que interpretan, exige aprender a conocer y manejar las reacciones afectivas que nos producen. No solamente esos estereotipos, sino también nuestras reacciones, que son consecuencia de diferentes factores que derivan tanto de la percepción que tenemos del episodio que se está relatando, de lo que nos está relatando la mujer que pasó, ¿verdad?, como de la representación genérica que tenemos de la mujer maltratada y del orden de cosas en el que se produce el maltrato. El tener una imagen, por ejemplo, de la mujer maltratada como una mujer que tiene que aparecer agobiada, pertenece a un nivel económico y cultural bajo, etcétera, nos lleva a tener ciertos prejuicios cuando la mujer que aparece víctima de violencia de género y que cuenta y relata su situación de maltrato es una persona que lo cuenta con un dominio del lenguaje, se mantiene emocionalmente calmada. Da la impresión de que mucha gente piensa, vamos a ver, a una mujer así no se le va a maltratar. Con ese conocimiento, con esa formación, no se le puede maltratar. Eso que es muy habitual y son reacciones que yo he tenido ocasión de escuchar por parte de intérpretes que han oído a operadores del ámbito judicial diciendo, pero usted, señora, con su nivel no la pueden maltratar. Si está en esas situaciones porque quiere estar. Conlleva ese desconocimiento. Bien, son reacciones que están ubicadas y prejuiciadas que nos afectan a la hora de empatizar, de comunicar y de interpretar. Es importante, como señala Raquel Millá, conocer y manejar esas reacciones afectivas que nos produce el encuentro con la víctima. Son reacciones como puede ser la rabia, la vergüenza ajena, muchas veces también el enfado, la impotencia. Son estas unas actitudes, sentimientos y pensamientos que se experimentan en relación con, en este caso, la víctima y que en psicología se le denominan actitudes contratransferenciales. La contratransferencia es lo que ocurre en el interior de la profesional en el encuentro con esta paciente, ellos hablan de las intervenciones, en este caso en el ámbito psicológico, ¿no? Lo que provoca y lo que le suscita, lo que nos hace sentir, ¿no? Y esto, si no se aprende a manejarlas, suele llevar a posturas que pendulan entre la culpabilización de la víctima o una sobreidentificación. La consideración de la víctima como responsable es una forma, de alguna manera, de defensa ante esos sentimientos que nos pueden generar, ¿no? Responsable, por ejemplo, ante los sentimientos
de vergüenza ajena que podemos sentir. Muchas veces se sienten además cuando, como comentaba antes, la mujer que está interpretando pertenece a la misma comunidad, a lo mejor ha tenido un proyecto migratorio similar y le da una especie de rabia de que esta mujer represente eso de una comunidad, que es su comunidad, y genera ese de alguna forma rechazo, ¿no? Ese sentimiento que puede ser en este caso, en este ejemplo, pues fruto de esa identificación cultural, nos lleva a considerar muchas veces, y lo habrán oído, a las víctimas como rentistas, como receptoras de beneficios secundarios, ¿no? Otra forma también frecuente y sutil de rechazo es la falta de compromiso detrás de un distanciamiento y una falta de empatía, que lo que provoca es una revictimización también de la mujer. Pero luego tenemos el lado opuesto, el polo opuesto, en el que se produce una intensísima implicación, involucración, que se puede ver acentuada en el caso de las personas que interpretan. ¿Por qué? Porque se saben conocedoras, responsables de que son el único puente de comunicación con el resto. Entonces se cargan en sus espaldas la responsabilidad de que esa mujer hable con el mundo, ¿no? De saberse ese elemento facilitador de la comunicación. Esta actitud también, que implica muchas veces la asunción por parte de la persona que interpreta de funciones que no le corresponden, puede provocar en la víctima expectativas equívocas sobre las posibilidades concretas de abordar el caso y que generan nuevas relaciones de dependencia, que es el problema. Son actitudes que acaban siendo paternalistas y condescendientes y que no son, obviamente, privativas de la persona que interpreta, y que afianzan esa dependencia de la mujer e impiden el empoderamiento. Pues bien, para terminar, la frecuente ignorancia o incluso negación por parte de las personas que interpretan de sus actitudes contratransferenciales refuerza en cualquier caso, en sus dos expresiones, la posición de la víctima, impidiéndole su desarrollo y evolución personal en el proceso de toma de decisiones emancipadas y autónomas que se trata de desencadenar. A modo de conclusión, decirles que solo si la mediación lingüística es proporcionada por profesionales con una capacitación específica, las víctimas de maltrato extranjeras pueden sentirse asistidas en las mismas condiciones que el resto de la población y puede garantizarse una prestación efectiva del servicio que pueda conducir al empoderamiento de la mujer, a la adquisición de agencia sobre su propia vida, la salida de la situación de violencia y su recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta espléndida... Muchas gracias por esta espléndida presentación. Nos dejas mucho que pensar y nos damos cuenta de lo mucho que hay que hacer sobre introducir la perspectiva de género en diversos ámbitos, ¿no? Sobre todo en lo que se hace relación a los comportamientos actitudinales, ¿no? Para evitar revictimizaciones. Y lo que sí que haría sería ceder la palabra al alumnado y a las personas asistentes para que podáis preguntar, hacer comentarios sobre lo que acabamos de escuchar, que nos ayudará Ángel, por favor. Sí. Que levantad la mano quienes tengáis alguna duda, alguna pregunta, algún caso que añadir, algún comentario. Si alguien quiere preguntar en catalán, tengo interpretación. ¿Sí? Hola, vale. Bueno, ante todo, gracias por la presentación. Yo simplemente me gustaría añadir, y preguntar si también se tiene en cuenta esa especialización de la que hablas que se necesita, otros contextos como puede ser mujeres transgénero, tanto que tienen una doble discriminación y son víctimas dobles al final. Y bueno, eso sí se tiene en cuenta también en lo que es la interpretación cuando ellas son víctimas de violencia machista. Realmente no he estudiado el tema, pero obviamente sí.
debe necesitar una capacitación específica y desde luego en ese sentido la perspectiva de género en estos 3 aspectos que he mencionado aquí se debe aplicar de la misma manera, es necesario. Con un añadido más, porque obviamente hay unos estereotipos que afectan a la hora de valorar y de representarnos un poco la violencia en esos contextos, al salirse de los cánones de violencia ejercida por los hombres a las mujeres. Lo único que te diría es que realmente ahí hay un problema dentro de la propia legislación, y es que no se incorporan, si no me equivoco, a lo mejor alguien esto lo puede responder mejor que yo, no sé si responden a la violencia de género tal y como se recoge en la ley, y por lo tanto acaban siendo los casos juzgados dentro de los juzgados de violencia sobre la mujer, por ejemplo. Vale. No sé si adquieren esa consideración, eso sí que no te lo puedo asegurar. Se suele categorizar más como queerfobia y... Exactamente. O sea, no se suele tener en cuenta porque se sobreentiende, por desgracia, que viene motivada por otros motivos, como es la transfobia. Claro, pero al final es como doble... Es doble, sí, totalmente. Hola, yo tengo otra pregunta que va relacionada con el máster, porque tengo entendido que es usted la coordinadora también del máster de interpretación. Sí. Vale. ¿Este tema también se toca en el máster o es como es un tema aparte que no se toca en el máster de la interpretación? No, o sea, no se toca como formación específica. El máster es un máster de interpretación de conferencias, y en La Laguna, a diferencia del máster que ustedes tienen aquí, que tienen algún módulo de interpretación para los servicios públicos, nosotras impartimos un mini seminario simplemente con el objetivo no de formar, sino de concienciar. El objetivo de ese mini seminario es no darle a entender a las personas que se están formando en interpretación de conferencias que la interpretación para los servicios públicos es la hermana pequeña a la que uno se puede dedicar cuando termina una formación en interpretación de conferencias para coger práctica, como se oye por ahí. No, que es una especialidad en sí misma que requiere una formación diferente, específica, con unas competencias específicas, y que ya, mi opinión, desde el punto de vista de la formación, mucho más compleja, y también lo creo que muchas veces desde la práctica también acarrea una complejidad diversa. En sí, el tema de interpretación en contextos de violencia de género no se trata como tal la formación. Yo hago algún discurso vinculado con esto, pero nada más, no. Se trataba en un curso que teníamos en un posgrado que ya no se oferta, sobre interpretación en el ámbito de los servicios públicos. Vale, gracias. Hola, yo quería preguntarte sobre metodologías. ¿Qué metodología utilizáis para coleccionar los datos? No sé, entrevistas, grabáis las interpretaciones. Sobre los que te refieres a lo que para los mencionado? estudios. Pues mira, en concreto, en el proyecto lo que hicimos fue llevar a cabo un cuestionario a un número altísimo, 300 y pico, agentes de diferentes ámbitos. Luego tuvimos también, realizamos entrevistas a agentes, entrevistas a víctimas, y también entrevistas que se analizaron desde el punto de vista de análisis del contenido a agentes también especializados. Y a partir de ahí pudimos obtener toda la información. No solamente describíamos la situación de la asistencia a este colectivo, sino las necesidades y contenidos específicos de formación que requerirían la especialización. No sé si contesté. Sí, pero también hablaba, o sea, claro, no sé si es posible, porque claro, son cosas muy privadas, supongo que también hay tema legal para, o sea, ¿sabes?, analizar las interpretaciones. No hemos analizado interpretaciones.
si te refieres a eso, Sí, no. sí, sí. La información que tenemos sobre el proceder de las personas que interpretan vienen de segunda mano, es decir, de los testimonios tanto de agentes como de las propias víctimas y de la opinión de intérpretes, ¿vale? De intérpretes que alguna vez sin formación han trabajado con víctimas. La verdad es que recientemente impartimos un curso de especialización a intérpretes que trabajan en el ámbito judicial y policial dentro de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y la verdad es que fue muy sorprendente los testimonios con respecto a las vivencias vinculadas fundamentalmente a lo que comentábamos antes, al reconocimiento de esos sentimientos que les provoca la intervención con las víctimas. Ahí, desde luego, a mí me dio muchísima pena no poder llevar a cabo un estudio más en profundidad y entrevistarlas con preguntas porque salían a relucir muchas cuestiones que tenían que ver y que ellas mismas reconocían el distanciamiento y el cierto rechazo que les producía, ¿no? A veces la interpretación con estas mujeres. La última pregunta, que vamos un poquito mal de tiempo ya. Entonces, entiendo que no existe ningún proyecto para crear unos estudios especializados en interpretación en contextos de violencia de género. No, ahora mismo no. Lo que hay es una serie de materiales que están a disposición, son de libre acceso, están todos colgados en la red del proyecto SOSVIX y bueno, Marta les puede pasar el enlace o cualquier duda que tengan me pueden escribir y luego puntualmente se pueden ofertar algún curso de especialización como el que tuve la suerte después de tantísimo tiempo de convencer a la gente de que era necesario, porque claro, esto fue exclusivamente porque la directora general era bastante receptiva, sensible a la temática y porque yo llevo intentando desde entonces conseguir que dentro del listado de profesionales que ejercen como intérprete en los juzgados y para la policía haya una lista específica de gente con formación que vaya a trabajar en los juzgados de violencia sobre la mujer. Bueno, he conseguido el curso, que se genere la lista y que luego sean estas personas a las que se les llame en primer lugar es otro tema, pero es lo único que yo sepa que hay. Cursos puntuales Muchas gracias. que requieren además la formación previa en interpretación para el ámbito de los servicios públicos, obviamente. Muchas gracias, lo vamos a dejar aquí, que tenemos después un seminario para el alumnado de máster. Os agradezco a todas y a todos que hayáis estado aquí, espero que la hayáis disfrutado. Esta sesión se va a grabar, así que en breve lo tendremos colgado toda esta información. Os recuerdo a las personas que os vais, también aprovecho para decir que mañana, en el día del 25, precisamente el día de la conmemoración de la eliminación de la violencia de género contra las mujeres, habrá la obra de teatro No es país para negras en el Ágora, en el teatro de la Plaza Cívica, que es una pieza en la que es un monólogo teatral en la que precisamente se habla, dijéramos, de las violencias contra los cuerpos negros y con experiencias que van desde el racismo hasta la hipersexualización que suponen otros tipos de victimización sobre la mujer negra. Muchas gracias y gracias por haber venido. Lo dejamos aquí. Gracias.